Las grandes ciudades del mundo tienen historias ocultas a simple vista. ¿Cómo se convirtió un pequeño asentamiento romano en el centro del mayor imperio del mundo? Hace 2 siglos Londres era el centro de todo. ¿Cómo esta ciudad inventó el tiempo como lo conocemos, el término happy hour y el té de las 5? Era lo mejor que se había inventado nunca. Una ciudad medieval arrasada por el fuego, ¿cómo resurgió de las cenizas y sobrevivió a los bombardeos alemanes? Mantén la calma y sigue adelante. Es realmente una forma de pensar. ¿Cómo las máquinas de vapor originaron el plato londinense más popular, Fish and Chips? ¿Y cómo de la adicción a la cafeína surgió el primer mercado de valores del mundo? Esto es Londres, y nunca volverán a verla del mismo modo. Megaciudades, Londres. Diez y media de la mañana. El vuelo 004 de British Airways, procedente de Nueva York, hacía la aproximación final a Londres siguiendo el curso del sinuoso Támesis. 2000 años antes, los romanos navegaron siguiendo el mismo curso y en un meandro del río construyeron un pequeño enclave al que llamaron Londinium. Hoy ese asentamiento es una megaciudad de 1.553 kilómetros cuadrados con 8 millones de habitantes. El capitán Colin Creer había pilotado este avión sin problemas a través del Océano Atlántico. Ahora él y su tripulación afrontaban su mayor reto: aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres, en el corazón de la capital. Aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres es difícil porque la aproximación es muy vertical, pero hay que hacerla para evitar los edificios de Canary Wharf. La pista tiene solo la mitad de longitud que las internacionales. Los pasajeros disfrutaban de las vistas sin ser conscientes de que aquí no había margen de error. La reducida longitud de la pista es un resultado directo de la historia de la ciudad. Resulta que este espacio no se construyó originalmente para aviones, sino para barcos. Si retrocedemos 200 años, Londres era el puerto más concurrido del mundo. En 1815, en el apogeo del Imperio Británico, una cuarta parte de la tierra del planeta estaba bajo dominio británico y las riquezas del imperio fluían por este puerto. Hace 200 años, Londres era el mayor núcleo de comercio internacional del mundo. Es decir, era el centro de un enorme imperio. A principios del siglo XIX, casi 1,5 millones de personas vivían en Londres, la ciudad más grande del mundo. 100.000 londinenses se ganaban la vida en los muelles. Cada año 60.000 barcos, unos 165 al día, descargaban más de 8 millones de toneladas de mercancías. Entraban grandes barcos con bienes de todo el mundo, ya fueran especias, productos o textiles. Llegaban a ese punto que convirtió a la ciudad en lo que es hoy. Los muelles se llenaban de productos exóticos de las colonias del Imperio Británico. Casi una cuarta parte del globo formaba parte del imperio y todos esos barcos zarpaban y atracaban en Londres a diario. Al sur de los muelles hay un lugar que desafía al tiempo, o mejor dicho, lo define. Esto es Greenwich, donde se marca el tiempo medio de Greenwich, 5 horas más que en la costa este estadounidense. Mucho antes de los teléfonos inteligentes y el GPS, la navegación dependía de conocer el tiempo y tener una referencia común para ello. En 1884, Gran Bretaña estableció Greenwich como el punto cero para la hora universal y a día de hoy sigue siendo el centro del tiempo. Como Inglaterra era con mucho sede del poder dominante del mundo, tenía sentido identificar a tu país como el punto donde comienza a contar el reloj. Así que incluso hoy todo opera con el tiempo medio de Greenwich. Todo se ve en relación con él. El poderío naval británico decayó a mediados del siglo XX. Los viejos muelles fueron abandonados y una nueva fuerza surgió para ocupar su lugar. Los altos barcos fueron reemplazados por altos edificios
Y en la década de 1980, Londres se convirtió en un centro de las finanzas internacionales. Ahora Londres gana más dinero moviendo dinero que con cualquier otra actividad, y todos esos contratos internacionales son impulsados por un elemento, el café, pero no de la forma que cabría creer. Pensamos en los cafés como una ventaja del mundo moderno, pero lo que la mayoría desconoce es que las cafeterías eran ya populares en Londres hace 300 años. El café era como el crack del siglo XVIII. Cuando la gente empezó a darse cuenta de lo fantástico que era, entraban en las cafeterías y se tomaban como 30 tazas al día. El café se importaba a Londres desde Turquía en el siglo XVII. Los efectos estimulantes de la cafeína calaron en los hombres de negocios londinenses en busca de nuevas perspectivas, y las cafeterías pronto se convirtieron en el centro del mundo financiero hipercafeinado. Un hombre, John Castaigne, se aprovechó de estas reuniones de adinerados y empezó a publicar 2 veces por semana una lista con los precios de las acciones en su propio establecimiento. Se ganaban y perdían fortunas vendiendo acciones en su cafetería, y en 1773 se rebautizó como la Bolsa de Valores de Londres, que ahora negocia 3 billones de dólares. Hoy, Londres tiene más de 1.500 cafeterías en donde se bebe más café que en Nueva York. Es algo revelador, dado que no es la bebida excitante por la que los londinenses son más conocidos. Esa, obviamente, es el té. Te diré cuál es el mejor sitio para tomar una taza de té. Y no es en los grandes centros comerciales ni sitios así. Es en las pequeñas casetas verdes de los taxistas. Hace unos 100 años había cientos de ellas en Londres, y ahora es donde los taxistas pueden tomarse un descanso. Aparcan y la caseta está en el centro de la calle. Solo tienen unos 6 asientos, pero si no eres taxista no te puedes sentar. Puedes ir a la ventana para pedir una taza de té. Así me tomo yo el té en Londres. Es al sitio donde los taxistas podemos ir, tomar una taza de té, ya sabes, comer algo, y donde siempre hay otros taxistas. Un sitio donde ir y quejarse a gusto. Un sitio para descansar. Simon es uno de los 20.000 taxistas de Londres. Pero tener una licencia es más complicado de lo que creemos. Para un estudiante, lo increíble es que los taxistas saben a dónde van. No tendrás que decirle nunca a un taxista de Londres cómo llegar a su destino. Londres es milenario y no tiene un trazado en cuadrícula, ni nada así. Hay que aprenderse la dirección de cada calle y en qué sentido desembocan. Quizás creas que vas en línea recta, pero de hecho, si miras un mapa, vas trazando una especie de gran curva. Si alguna vez miras un mapa de Londres, la cabeza te dará vueltas. Parece un plano de espaguetis. No sabes cómo llegar a ningún sitio. Londres es tan enrevesada que los taxistas deben pasar el que es considerado uno de los exámenes más difíciles del mundo, llamado el Knowledge. El knowledge es lo que tenemos que aprendernos. Todas las calles, carreteras, avenidas y edificios públicos en 10 kilómetros a la redonda desde Charing Cross, que es el centro de Londres. Algo así como 30.000 calles y unos 60.000 sitios de interés que tienes que saberte. ¿GPS? ¿Eso qué es? Lo tienen todo aquí dentro. Pero todo ese conocimiento tiene un efecto inesperado. Un reciente estudio científico mostró que una parte del cerebro de los taxistas de Londres es más grande que la del resto de nosotros. El knowledge afecta al cerebro. Dentro del cerebro está la memoria, el hipocampo, y eso es lo que nos crece a los taxistas de Londres. Eso no será fácil que se nos olvide, pero tampoco otra consecuencia del plano medieval de la ciudad. Sus estrechas y sinuosas calles fueron las causantes de una catástrofe en el siglo XVII. Atestada de casas de madera, Londres era como un polvorín. Una chispa y toda la ciudad ardería en llamas. Londres, 2 de septiembre de 1666. Acababa uno de los veranos más calurosos de la historia. Era una ciudad sucia, castigada por la peste, con 500.000 de personas que vivían hacinadas en viejas casas de madera.
A primera hora de la mañana se origina un incendio en una panadería de Pudding Lane. La proximidad de los edificios hizo que el fuego se propagara con rapidez, alcanzando tejados de paja seca y casas de madera. En un intento por contener las llamas, el rey Carlos II emitió una orden audaz: volar las casas en la trayectoria del fuego para detener su avance. El cortafuegos evitó que se extendiera, pero el incendio rugió durante 5 días. Milagrosamente solo murieron 6 personas, pero gran parte de la ciudad yace entre las ruinas humeantes. El rey encomendó al gran arquitecto británico Christopher Wren la reconstrucción de la ciudad. Wren vio un lienzo blanco, lo echó todo abajo y rediseñó la ciudad desde cero. Propuso una trama de bulevares y plazas como las previstas para París. Pero los ricos terratenientes no querían redefinir las lindes de sus propiedades. De modo que Wren comenzó a reconstruir la ciudad sobre el trazado medieval original. Pero en lugar de madera, emplearon ladrillos y piedra. Se hizo una gran reconstrucción, pero la ciudad no se repensó tanto como la de París. Pero una parte del gran plan de Wren llegó a buen puerto. La Catedral de San Pablo reemplazó a la catedral original de madera destruida en el incendio. Su nuevo lema, cincelado en latín, es Resurgam, resurgiré. Y así fue. Tras 35 años de trabajos, la enorme cúpula de San Pablo era la segunda en tamaño tras la de San Pedro en Roma. Hasta la década de 1960 fue el edificio más alto de Londres. Y en 1981 era la única catedral lo suficientemente grande para la boda de Carlos y Diana. La Catedral de San Pablo es un edificio maravilloso y no hay nada igual. San Pablo es uno de mis monumentos favoritos de Londres. Las vistas desde allí son fantásticas. A 1,5 kilómetros al norte de San Pablo hay una segunda maravilla de la arquitectura británica. Conocida como la Catedral de los Ferrocarriles, St. Pancras es una de las estaciones más concurridas. Un monumento a la innovación que hizo de Londres la megaciudad que es hoy. Con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, las materias primas podían ser transportadas de forma rápida y eficiente desde Londres a las florecientes industrias de las afueras de la ciudad y a toda Gran Bretaña. En lugar de días, las mercancías llegaban en cuestión de horas, convirtiendo a todo el país en una maquinaria industrial cuyo motor era Londres. El que fuera el recinto cerrado más grande del mundo es hoy un sólido testimonio del ingenio de sus diseñadores. El director de la estación, Jay Newton, conoce todos sus rincones. Es un edificio increíble. Nos da una idea de lo que llevó a cabo hace 150 años. Desde el tejado se aprecia el tamaño de la estación. Increíble, un edificio absolutamente increíble. El ferrocarril permitió que el norte de Inglaterra se conectara con Londres y eso hizo que Londres sea lo que es hoy. Fue lo que desplazó a las grandes industrias y a la revolución industrial desde el norte y todo lo que estaba pasando en el norte de Londres al propio Londres. Lo hizo disponible. Con el ferrocarril impulsando la revolución industrial, Londres creció exponencialmente de 2 millones de habitantes a 4 en menos de 30 años. Una ciudad de 65 kilómetros cuadrados se transformó en una metrópolis de 260. Creo que los trenes son muy importantes para Londres. Solo hay que fijarse en las estaciones. Ahí tenemos a St. Pancras, a la que le han devuelto su gloria. Es maravilloso. Recientemente St. Pancras ha tenido una renovación valorada en $1.000 millones. La propia estación se ha convertido en un atractivo.
La antigua taquilla es ahora un bar. Y el Hotel San Pancrás ha recuperado la perfección victoriana. Ahora podemos despertarnos en San Pancrás, desayunar y tomar un tren para almorzar en París. Desde San Pancrás, en 2 horas y media estás en París. Entre 5 y 6 en Aviñón. Y ha comenzado el servicio hasta Marsella. Así que en 6 horas podemos estar en Marsella, en el sur de Francia, desde el centro de Londres. Hoy los trenes llegan repletos de pasajeros. Pero hace 200 años a menudo se llenaban con otra carga. Una mercancía que cambiaría Londres para siempre. 1.700 toneladas semanales de bacalao del Mar del Norte. En un tiempo fue un lujo altamente perecedero, pero los trenes hicieron del pescado un alimento que todos podían permitirse. Y nació el plato londinense por antonomasia, Fish and Chips. Sol Rubén es copropietario de un Fish and Chips en el oeste de Londres. Los ferrocarriles les permitieron traer el pescado desde los puertos del norte hasta Londres, la creciente ciudad del sur. Pero los puertos tradicionales de Escocia, Whitby y Hull, eran los que más rápido hacían llegar la mercancía al sur de Inglaterra y a la capital, que era obviamente donde había más gente que alimentar y una demanda más alta. Me encanta su simplicidad. El hecho de que solo son 2 ingredientes que saben fantásticamente bien y que te llenan. Es un plato muy sencillo. Y a mí me gustan las comidas sencillas e informales. Y para mucha gente es un buen modo de compartir una buena comida sin pretensiones ni necesidad de etiqueta. El Fish and Chips se sirve con puré de guisantes y se adereza con sal y vinagre. Así es el clásico plato londinense. ¿Qué me gusta del fish and chips? Que son 2 cosas fritas. Al ser una isla, el fish and chips fue la única comida que nunca se racionó durante la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el bacalao ayudó a salvar el reino durante la Segunda Guerra Mundial. 1940, Londres. Las bombas alemanas caían sobre la capital británica. Para vencer a los británicos, Hitler buscaba obligarlos a someterse. En lugar de objetivos militares, los bombarderos alemanes apuntaban a la población civil y a la ciudad de Londres. Pero el Führer no contaba con la determinación de la ciudad. Los londinenses tienen un espíritu increíble y pusieron en práctica el lema «Mantén la calma y sigue adelante». Mantén la calma y sigue adelante. Es un mantra para los británicos. No es solo una frase ingeniosa que se pone en una taza de café. Es realmente una forma de pensar. Durante los bombardeos, el primer ministro Winston Churchill consideró a la Catedral de San Pablo un símbolo de la resistencia de Londres, un edificio que debía ser protegido a toda costa. Pero el 29 de diciembre sufrió el ataque de la Fuerza Aérea Alemana. En las primeras 3 horas lanzaron más de 120 toneladas de explosivos sobre Londres. Las llamas envolvieron las zonas aledañas a la catedral y la cúpula recibió un impacto directo. Bomberos y voluntarios lucharon con arrojo contra las llamas. 300 años después de que el templo original fuera destruido en el gran incendio de Londres, la nueva catedral se enfrentaba al mismo sino. Desde la azotea del edificio del Daily Mail, el fotógrafo Herbert Mason observaba la escena. Nadie podía ver la catedral con el humo y muchos pensaban que había sido arrasada. Pero cuando Mason tomó la instantánea, el humo se disipó y vio que la cúpula de San Pablo seguía en pie. Una de las grandes fotografías de los bombardeos es la de San Pablo rodeada por el humo de la ciudad. Que de algún modo este bello trozo de historia acabará en pie. Es una especie de símbolo de la voluntad de los británicos ante la agresión nazi.
Contemplar el heroísmo con el que se protegió ese edificio fue en parte lo que permitió a los Estados Unidos superar su aislacionismo y a acudir en defensa de Gran Bretaña en la guerra. Los bombardeos causaron la muerte de 30.000 londinenses y la destrucción de muchas viviendas de la ciudad, pero los nazis no lograron devastar la residencia más importante, el Palacio de Buckingham. Entonces era la residencia de Jorge VI. Hoy, 75 años después, es la de la reina Isabel II. En su fachada principal se encuentra el famoso balcón donde se asoma la familia real en acontecimientos públicos. Pero este balcón es un añadido reciente. Construido en 1703 para el duque de Buckingham y llamado entonces Buckingham House, era una residencia más modesta. 60 años después fue adquirida por la familia real y comenzaron las obras para convertirla en un palacio. Cuando en 1837 la reina Victoria se trasladó a él, consideró que no era lo suficientemente grande y se aseguró de que al menos tuviera 240 estancias. Para que nadie pudiera ver las habitaciones, la reina presionó para que se prohibiera por ley la construcción de edificios de más de 25 metros de altura en Londres. Una cosa que me fascina de Londres es que la ley de urbanismo se hizo a petición de la reina. Nadie podía construir un edificio cuya altura permitiese ver el interior del palacio. Eso nos dice mucho de Londres y de los valores ingleses. Fue a mediados del siglo XX cuando la normativa se flexibilizó. De hecho, hasta 1962 no se construyó un edificio más alto que San Pablo. Pero ahora el skyline de Londres está llegando a las nubes. Siete de la mañana. El chef Daniel Doherty se dirige a su trabajo. Toma el ascensor hasta la planta 40. ¡Qué vistas! Daniel trabaja en la Torre Heron, uno de los 22 rascacielos singulares que se han construido en los últimos 10 años. Si los neoyorquinos le dan nombres a sus rascacielos como Empire State Building, probablemente los londinenses hagan lo mismo. Pues no. Está el rallador de queso, el pepinillo la esquirla y el walkie-talkie. Les ponemos motes. Tenemos un sentido del humor un poco insolente. En lo alto de la Torre Heron se encuentra el Duck and Waffle, donde Daniel es el chef. A diferencia de Nueva York, que nunca duerme, Londres, a pesar de su afición por el té y el café, sí duerme. Y no muchos de sus 8.000 restaurantes están abiertos después de medianoche. El Duck and Waffle es una de las pocas excepciones. Este restaurante está lleno a las 3 de la mañana. Y si vienes un sábado a esa hora, está a rebosar. Pero de clientes que vienen a cenar, no a beber. Esto no es una discoteca o un bar de madrugada. Es un restaurante abierto 24 horas. Todos estos rascacielos le dan a Londres un aspecto muy del siglo XXI. Nunca había estado en Londres y pensé, bueno, será una ciudad vieja, pero intenta ir más allá, tanto en arquitectura como la propia gente. Pero lo hace sin atentar contra la historia, sino de una forma natural y más orgánica. Es una ciudad fascinante, en la que lo antiguo y lo moderno van de la mano. Este es llamado La Esquirla, el edificio más alto de Europa Occidental y uno de los más nuevos. Sin embargo, se alza cerca de uno de los puntos de interés más antiguos, Borough Market. Es alucinante. El otro día descubrí que lleva aquí 1000 años. Es asombroso. Borough Market lleva abriendo sus puertas ininterrumpidamente desde el año 1014. Es el mercado más antiguo de Londres y punto de encuentro de los amantes de la comida. Puedes comprar un par de faisanes y volver a casa andando como Enrique VIII o comprar zumo recién hecho. Es alucinante, algo genuino. Engordaría mucho si viviera aquí porque me pasaría el día comiendo.
Aquí es posible encontrar todo tipo de alimentos. Borough Market es famoso porque hay alimentos de todo el mundo. Desde quesos franceses, aceitunas y pan, hasta pasteles ingleses, paella española y curries asiáticos. Todo un reflejo del ambiente multicultural de la ciudad. ¿Qué otra ciudad del mundo ha crecido más, se ha hecho más internacional y ha cambiado más en los últimos 10 o 15 años que Londres? Parece haber un equilibrio fantástico entre el Londres anglicano y el de los emigrados. Es toda una experiencia étnica. Borough Market es el lugar idóneo para degustar excelente carne de res, la base de una de las tradiciones de la ciudad, el Sunday Roast. Tiempo atrás, los trabajadores agrícolas eran obsequiados con este plato los domingos después de misa. ¿Con rábanos? Está tan arraigado en la cultura inglesa que los franceses llaman a los británicos roast beef. Si vienes a Londres, tienes que tomar carne asada porque por eso nos conocen en Inglaterra. Sí, si vienes a Londres, claro. Tienes que probar el roast beef para saber si te gusta. Creo que el roast beef y la idea de la carne asada es parte de nuestra identidad nacional. Es como el té y los pasteles ingleses, lead crumpets. En toda Gran Bretaña el roast beef aplaca los grandes apetitos, pero en Londres es la cerveza la que mantiene el ánimo a flote. Y hay un sitio donde fluye como el Támesis, el pub. No importa dónde estemos en Londres, si miramos a nuestro alrededor, siempre habrá uno cerca. En el centro de la capital hay más de 7.000. Creo que a los norteamericanos siempre les ha sorprendido que en cada manzana no haya uno, sino dos. Creo que se remonta a una época en la que mucha gente vivía en lugares donde el entretenimiento no era una opción y necesitaban un lugar público donde ver y ser vistos y donde olvidarse del trabajo. Es como un centro comunitario. Para nosotros sería como un bar, pero no lo es. Todo el mundo puede ir a leer el periódico, charlar, pueden ir con perros, con sus hijos. Es genial. El pub es el alma de Londres. Los pubs de Londres. El pub, abreviatura de Public House, es una invención británica, como lo es Happy Hour, hora feliz, un término acuñado por William Shakespeare. Pero en esta comunidad de bebedores, la siguiente no siempre es una cerveza. Muchos optan por una bebida alcohólica con una historia larga y dudosa, la ginebra. Durante siglos los londinenses destilaron su propia ginebra de forma ilegal, con la misma mala reputación que el aguardiente casero ilegal en Estados Unidos, y los establecimientos que la servían eran tugurios de mala muerte. Pero en el siglo XIX despegó la destilación comercial y surgió una ginebra más limpia y suave. Conocida como London Dry Gin, esta nueva bebida sedujo a los bebedores más sofisticados. Y lujosos palacios de la ginebra como el Viaduct Tavern se construyeron para atraerlos. Ahora la ginebra sigue siendo una bebida popular en Londres. Y la especialidad del Viaduct Tavern es obviamente el tradicional Gin Tonic. Es una bebida increíble. Siempre he considerado el gin tonic una bebida muy británica e incluso muy londinense. Londres es la cuna de la ginebra. Es parte de nuestra historia. Puede que el gin tonic sea un cóctel inequívocamente británico, pero nació en la India. En el siglo XIX los soldados británicos en la India bebían una agua tónica que contenía quinina para prevenir la malaria. Pero el sabor de la quinina es amargo, de modo que la mezclaban con ginebra. Así nació el clásico gin tonic. Un pequeño ejemplo de cómo la India cambió el gusto de Londres. Durante 300 años, India fue parte del Imperio Británico. Un imperio que tenía colonias por todo el mundo, como Australia, Malasia o Canadá, todas regidas desde Londres. Pero la India era la joya de la corona y dejó su impronta en Londres, no solo con la ginebra, también con el curry. Londres es ahora la capital mundial de la cocina india. Hay 2.000 restaurantes indios en Londres, más que en Mumbai y Delhi juntas.
Algunos de mis restaurantes indios preferidos de todo el mundo son londinenses. Pero ahora, ves restaurantes con estrellas que sirven comida india en Londres. Me encanta el curry de Londres. Es una de las cosas que más echo de menos al no vivir en Londres. Hay comida india en Nueva York, pero no es lo mismo. En Cinnamon Club, el chef y propietario Vivek Singh se prepara para la noche que comienza. 39, un nan de ajo, por favor. Durante el Imperio, miles de funcionarios y militares británicos pasaban años en la India. Toda aquella gente que trabajó y pasó gran parte de su vida profesional en la India trajo las especias y todas las influencias a las que se habían acostumbrado. Así que era normal que la cocina india automáticamente se asegurara una posición. Yo lo defino como el romance del imperio. El primer restaurante indio se inauguró en Londres hace 2 siglos. Una panera de pan negro. La cocina india es hoy tan popular que en una reciente encuesta sobre platos nacionales británicos, el pollo tikka masala se situó en la cima por delante del fish and chips. ¿El pollo tikka masala es el plato nacional británico? Yo creo que el curry se ha impuesto. Se ha impuesto en Gran Bretaña, pero también ha hecho de Londres su hogar, algo inimaginable hace unos años. En la actualidad, la población de Londres se compone de 270 nacionalidades que hablan más de 300 idiomas. Parece que todo el mundo converge en Londres. Inglaterra ha sido siempre un país al que la gente ha ido, ya sea desde Alemania, de las Indias Occidentales o desde Escocia. Ya sabes, los vikingos, los celtas. Somos una mezcla y creo que somos muy afortunados. En el esplendor del imperio, el gobierno británico construyó el Parlamento. Desde aquí gobernó a más de 1/4 de la población mundial. Creo que se percibe esa noción de imperio en los edificios. Esa sensación británica de rectitud. Y el idioma. Y el inglés es el idioma. El Parlamento alberga el reloj más famoso del mundo, conocido como Big Ben, pero realmente Big Ben es el nombre de la gran campana que da las horas. Y su característico sonido se debe a un fallo. 2 meses después de que fuera colgada en la Torre de San Esteban, uno de los martillos rompió la campana. Fue reparada, pero quedó la rotura dándole a la campana su sonido característico. Big Ben fue obra de la fundición de campanas Whitechapel, que también hizo la campana de la Libertad de Filadelfia y que también se rompió. Otro imperecedero legado del Imperio Británico es el traje. Si las ciudades tienen un uniforme masculino, es este, y nació en Londres. Solo hay que echar un vistazo para ver a un hombre vestido con traje. Pero muchos se sorprenderán al saber que en realidad es un uniforme militar modificado. Ese estilo, el cuello unido a la solapa y los botones, surge en la manufactura de los uniformes durante la Guerra Napoleónica en Londres. Hace 200 años, Savile Row confeccionaba todos los uniformes militares británicos. Pero entonces, un visionario del siglo XIX pidió un cambio radical: quitarles los ornatos militares y diseñarlos para el uso diario. Su nombre era Beau Brummel, asesor de moda de la realeza y confidente del príncipe Jorge. Como suele ocurrir, el príncipe regente, que más tarde se convertiría en Jorge IV, empieza a vestir estas prendas de última moda en las que nadie estaba especialmente interesado, pero cuando vieron que un miembro de la realeza las vestía, dijeron: «Ah, tengo que conseguir un traje de esos». En Gad and Dandy, la antigua tradición de la sastrería a medida perdura. Nos instalamos aquí en 2008. Éramos los nuevos del barrio de Savile Row. Muchas de estas empresas llevan aquí 100 años, 200 en algunos casos. Desde la toma de medidas se emplean 10 semanas para confeccionar un traje.
Todos los pasos del proceso se hacen a mano, empleando al menos 60 horas, y la mayoría de los sastres de Savile Row solo hacen unos 350 trajes al año. Llevo confeccionando 50 años, casi 50 años. Mi abuelo era sastre. Y mi padre. Yo solo sigo sus pasos. El traje actual no ha cambiado mucho en los últimos 150 años. Y los métodos de confección tampoco. Se hacen a la antigua usanza porque es simplemente la mejor forma. Los trajes de Savile Row se cosen para el hombre que piensa en el futuro. Y a las 3 de la tarde probablemente esté pensando en esto. Un placer singularmente británico, el té de la tarde. Bajo el pretexto de la tradición se oculta una de las experiencias gastronómicas más decadentes. Pasteles, escones ingleses y sándwiches se apilan en una torre de plata. Esto es el té de la tarde. Fui a Londres el año que cumplí 12 y nos hospedamos en un hotel ostentoso. Iba con mi padre. Y bueno, tomé el té. Y pensé que era lo mejor del mundo, porque para un crío de 12 años, especialmente un niño norteamericano, no importa la finura. Te importa una bandeja de plata de 3 pisos, llena de dulces y pastelitos, que tenía que tomarme con algo de cafeína. Eso es lo mejor que se ha inventado nunca. Como todas las grandes invenciones, el té de las 5 no se perfeccionó de la noche a la mañana. De hecho, tuvieron que pasar siglos. El primer té llegó desde China hasta Londres en el siglo XVII, pero el gobierno británico le cargó unos impuestos tan altos que solo los ricos podían permitírselo. En cierto momento, el impuesto fue del 119%. Además, el gobierno británico grabó el té que se vendía en las colonias y ya conocen la historia. El motín del té del puerto de Boston fue debido a este impuesto. 10 años después de la revolución de las 13 colonias, el gobierno británico redujo los impuestos del té y rápidamente se convirtió en la bebida más popular en Gran Bretaña. Más tarde, en 1840, una amiga de la reina Victoria llevó el té a nuevas cotas. Realmente surgió de una de las damas de compañía de la reina Victoria, de la duquesa de Bedford. Ella describió que sentía un vacío en el estómago sobre las 3 o las 4 de la tarde, así que pedía un poco de té y le ordenaba a sus sirvientes que llevaran a hurtadillas, sándwiches y pastelitos a su habitación, algo que pasó a ser un acto social. Una señora que dice, me gustaría comer más, y crea una comida en la que todos tenemos ahora que participar, tiene mi visto bueno. Hace más de 150 años que el Hotel Browns sirve el té de la tarde siguiendo la tradición real del exceso. Cada tarde preparan 500 teteras y más de 1000 sándwiches. Un equipo de chefs hornea más de 500 scones británicos, mientras otro da el toque final a los pastelitos. Bueno, la idea de sentarte y tomarte ese descanso es un acto social que no tenemos en Estados Unidos y nunca hemos tenido. Y es una lástima. El descanso para tomarte, la capacidad de conversar con otra persona y darte esa pausa durante el día, creo que tiene mucho valor social. Pero como todo lo bueno, el té se acaba y los londinenses han de volver a la tarea de construir el futuro. Se espera que la población llegue a los 10 millones de habitantes en 2025. Por ello, la ciudad está ampliando el metro más antiguo del mundo, el Tube. El presupuesto, 20.000 millones. Su nombre, Crossrail. Por toda la ciudad, nuevas estaciones están resurgiendo del suelo. Esta es la nueva estación de Paddington. Estamos en lo que será la propia estación.
Y lo que podéis ver ahí abajo es la planta de los andenes donde llegarán los trenes. 10.000 personas trabajan en 40 obras repartidas por Londres. Sí, me siento orgulloso de estar en este proyecto. Mi padre estuvo aquí 40 años trabajando en la estación principal. Pasó 30 años en Paddington y antes fue taxista 10 años por la zona de la estación. Y luego llegué yo al Crossrail a ayudar con esta parte del trabajo. Esta máquina se llama Victoria en honor a la reina. Y se necesitaron 8 como ella para perforar un túnel de 22 kilómetros bajo la ciudad. Los túneles los hacemos con máquinas tuneladoras. Tienen 4 metros de diámetro y grandes dientes en la parte frontal que se abren paso a través de la arcilla de Londres. Durante la perforación encontraron antiguos lugares de enterramiento con víctimas de la Gran Peste y restos de una calzada romana. El pasado y el futuro de Londres juntos en el subsuelo. Lo que me gusta de Londres es esa mezcolanza de preciosos y antiguos edificios y su distribución urbana junto con toda esa nueva tecnología que encaja con cosas que tienen 4 o 5 siglos de antigüedad. Londres ya no es el centro de un imperio, pero sigue siendo el destino número 1 del mundo. Un viejo dicho afirma que si estás cansado de Londres, debes estar cansado de la vida, porque Londres tiene todo lo que la vida puede ofrecer. Sur de los muelles hay un lugar que desafía al tiempo, o mejor dicho, lo define. Esto es Greenwich, donde se marca el tiempo medio de Greenwich, 5 horas más que en la costa este estadounidense. Mucho antes de los teléfonos inteligentes y el GPS, la navegación dependía de conocer el tiempo y tener una referencia común para ello. En 1884, Gran Bretaña estableció Greenwich como el punto cero para la hora universal y a día de hoy sigue siendo el centro del tiempo. Como Inglaterra era con mucho sede del poder dominante del mundo, tenía sentido identificar a tu país como el punto donde comienza a contar el reloj. Así que incluso hoy todo opera con el tiempo medio de Greenwich. Todo se ve en relación con él. El poderío naval británico decayó a mediados del siglo XX. Los viejos muelles fueron abandonados y una nueva fuerza surgió para ocupar su lugar. Los altos barcos fueron reemplazados por altos edificios y en la década de 1980 Londres se convirtió en un centro de las finanzas internacionales. Ahora Londres gana más dinero moviendo dinero que con cualquier otra actividad y todos esos contratos internacionales son impulsados por un elemento, el café, pero no de la forma que cabría creer. Pensamos en los cafés como una ventaja del mundo moderno, pero lo que la mayoría desconoce es que las cafeterías eran ya populares en Londres hace 300 años. El café era como el crack del siglo XVIII. Cuando la gente empezó a darse cuenta de lo fantástico que era, entraban en las cafeterías y se tomaban como 30 tazas al día. El café se importaba a Londres desde Turquía en el siglo XVII. Los efectos estimulantes de la cafeína calaron en los hombres de negocios londinenses en busca de nuevas perspectivas y las cafeterías pronto se convirtieron en el centro del mundo financiero hipercafeinado. Un hombre, John Castaigne, se aprovechó de estas reuniones de adinerados y empezó a publicar 2 veces por semana una lista con los precios de las acciones en su propio establecimiento. Se ganaban y perdían fortunas vendiendo acciones en su cafetería y en 1773 se rebautizó como la Bolsa de Valores de Londres, que ahora negocia $3 billones. Hoy, Londres tiene más de 1.500 cafeterías en donde se bebe más café que en Nueva York. Es algo revelador, dado que no es la bebida excitante por la que los londinenses son más conocidos. Esa, obviamente, es el té.
Te diré cuál es el mejor sitio para tomar una taza de té. Y no es en los grandes centros comerciales ni sitios así, es en las pequeñas casetas verdes de los taxistas. Hace unos 100 años había cientos de ellas en Londres y ahora es donde los taxistas pueden tomarse un descanso. Aparcan y la caseta está en el centro de la calle. Solo tienen unos 6 asientos, pero si no eres taxista no te puedes sentar. Puedes ir a la ventana para pedir una taza de té. Así me tomo yo el té en Londres. Es al sitio donde los taxistas podemos ir, tomar una taza de té, ya sabes, comer algo, y donde siempre hay otros taxistas. Un sitio donde ir y quejarse a gusto. Un sitio para descansar. Simon es uno de los 20.000 taxistas de Londres. Pero tener una licencia es más complicado de lo que creemos. Para un estudiante, lo increíble es que los taxistas saben a dónde van. No tendrás que decirle nunca a un taxista de Londres cómo llegar a su destino. Y aval original. Pero en lugar de madera, emplearon ladrillos y piedra. Se hizo una gran reconstrucción, pero la ciudad no se repensó tanto como la de París. Pero una parte del gran plan de Rennes llegó a buen puerto. La Catedral de San Pablo reemplazó a la catedral original de madera destruida en el incendio. Su nuevo lema, cincelado en latín, es Resurgam, resurgiré. Y así fue. Tras 35 años de trabajos, la enorme cúpula de San Pablo era la segunda en tamaño tras la de San Pedro en Roma. Hasta la década de 1960 fue el edificio más alto de Londres. Y en 1981 era la única catedral lo suficientemente grande para la boda de Carlos y Diana. La Catedral de San Pablo es un edificio maravilloso y no hay nada igual. San Pablo es uno de mis monumentos favoritos de Londres. Las vistas desde allí son fantásticas. A 1,5 kilómetros al norte de San Pablo hay una segunda maravilla de la arquitectura británica. Conocida como la Catedral de los Ferrocarriles, St. Pancras es una de las estaciones más concurridas. Un monumento a la innovación que hizo de Londres la megaciudad que es hoy. Con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, las materias primas podían ser transportadas de forma rápida y eficiente desde Londres a las florecientes industrias de las afueras de la ciudad y a toda Gran Bretaña. En lugar de días, las mercancías llegaban en cuestión de horas, convirtiendo a todo el país en una maquinaria industrial cuyo motor era Londres. El que fuera el recinto cerrado más grande del mundo es hoy un sólido testimonio del ingenio de sus diseñadores. El director de la estación, Jay Newton, conoce todos sus rincones. Es un edificio increíble. Nos da una idea de lo que llevó a cabo hace 150 años. Desde el tejado se aprecia el tamaño de la estación. Increíble, un edificio absolutamente increíble. El ferrocarril permitió que el norte de Inglaterra se conectara con Londres y eso hizo que Londres sea lo que es hoy. Fue lo que desplazó a las grandes industrias y a la revolución industrial desde el norte y todo lo que estaba pasando en el norte de Londres al propio Londres. Lo hizo disponible. Con el ferrocarril impulsando la revolución industrial, Londres creció exponencialmente de 2 millones de habitantes a 4 en menos de 30 años. Una ciudad de 65 kilómetros cuadrados se transformó en una metrópolis de 260. Creo que los trenes son muy importantes para Londres. Solo hay que fijarse en las estaciones. Ahí tenemos a St. Pancras, a la que le han devuelto su gloria. Es maravilloso. Recientemente St. Pancras ha tenido una renovación valorada en $1.000 millones. La propia estación se ha convertido en un atractivo. La antigua taquilla es ahora un bar. Y el Hotel St. Pancras ha recuperado la perfección victoriana. Ahora podemos despertarnos en St. Pancras, desayunar y tomar un tren para almorzar. Las grandes ciudades del mundo tienen historias ocultas a simple vista.
¿Cómo se convirtió un pequeño asentamiento romano en el centro del mayor imperio del mundo? Hace 2 siglos Londres era el centro de todo. ¿Cómo esta ciudad inventó el tiempo como lo conocemos, el término happy hour y el té de las 5? Era lo mejor que se había inventado nunca. Una ciudad medieval arrasada por el fuego, ¿cómo resurgió de las cenizas y sobrevivió a los bombardeos alemanes? Mantén la calma y sigue adelante. Es realmente una forma de pensar. ¿Cómo las máquinas de vapor originaron el plato londinense más popular, Fish and Chips? ¿Y cómo de la adicción a la cafeína surgió el primer mercado de valores del mundo? Esto es Londres, y nunca volverán a verla del mismo modo. Megaciudades, Londres. Diez y media de la mañana. El vuelo 004 de British Airways procedente de Nueva York hacía la aproximación final a Londres siguiendo el curso del sinuoso Támesis. 2000 años antes, los romanos navegaron siguiendo el mismo curso y en un meandro del río construyeron un pequeño enclave al que llamaron Londinium. Hoy ese asentamiento es una megaciudad de 1.553 kilómetros cuadrados con 8 millones de habitantes. El capitán Colin Creer había pilotado este avión sin problemas a través del Océano Atlántico. Ahora él y su tripulación afrontaban su mayor reto: aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres, en el corazón de la capital. Aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres es difícil porque la aproximación es muy vertical, pero hay que hacerla para evitar los edificios de Canary Wharf. La vista tiene solo la mitad de longitud que las internacionales. Los pasajeros disfrutaban de las vistas sin ser conscientes de que aquí no había margen de error. La reducida longitud de la pista es un resultado directo de la historia de la ciudad. Resulta que este espacio no se construyó originalmente para aviones, sino para barcos. Si retrocedemos 200 años, Londres era el puerto más concurrido del mundo. En 1815, en el apogeo del Imperio Británico, una cuarta parte de la tierra del planeta estaba bajo dominio británico y las riquezas del imperio fluían por este puerto. Hace 200 años, Londres era el mayor núcleo de comercio internacional del mundo, es decir, era el centro de un enorme imperio. A principios del siglo XIX, casi 1,5 millones de personas vivían en Londres, la ciudad más grande del mundo. 100.000 londinenses se ganaban la vida en los muelles. Cada año 60.000 barcos, unos 165 al día, descargaban más de 8 millones de toneladas de mercancías. Entraban grandes barcos con bienes de todo el mundo, ya fueran especias, productos o textiles. Llegaban a ese punto que convirtió a la ciudad en lo que es hoy. Los muelles se llenaban de productos exóticos de las colonias del Imperio Británico. Casi una cuarta parte del globo formaba parte del imperio y todos esos barcos zarpaban y atracaban en Londres a diario. En París. Desde San Pancras, en 2 horas y media estás en París. Entre 5 y 6 en Aviñón. Y ha comenzado el servicio hasta Marsella. Así que en 6 horas podemos estar en Marsella, en el sur de Francia, desde el centro de Londres. Hoy los trenes llegan repletos de pasajeros. Pero hace 200 años a menudo se llenaban con otra carga. Una mercancía que cambiaría Londres para siempre. 1.700 toneladas semanales de bacalao del Mar del Norte. En un tiempo fue un lujo altamente perecedero, pero los trenes hicieron del pescado un alimento que todos podían permitirse. Y nació el plato londinense por antonomasia, Fish and Chips. Sol Rubén es copropietario de un Fish and Chips en el oeste de Londres. Los ferrocarriles les permitieron traer el pescado desde los puertos del norte hasta Londres, la creciente ciudad del sur. Pero los puertos tradicionales de Escocia, Whitby y Hull,
Eran los que más rápido hacían llegar la mercancía al sur de Inglaterra y a la capital, que era obviamente donde había más gente que alimentar y una demanda más alta. Me encanta su simplicidad. El hecho de que solo son 2 ingredientes que saben fantásticamente bien y que te llenan. Es un plato muy sencillo. Y a mí me gustan las comidas sencillas e informales. Y para mucha gente es un buen modo de compartir una buena comida sin pretensiones ni necesidad de etiqueta. El fish and chips se sirve con puré de guisantes y se adereza con sal y vinagre. Así es el clásico plato londinense. ¿Qué me gusta del fish and chips? Que son 2 cosas fritas. Al ser una isla, el fish and chips fue la única comida que nunca se racionó durante la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el bacalao ayudó a salvar el reino durante la Segunda Guerra Mundial. 1940, Londres. Las bombas alemanas caían sobre la capital británica. Para vencer a los británicos, Hitler buscaba obligarlos a someterse. En lugar de objetivos militares, los bombarderos alemanes apuntaban a la población civil y a la ciudad de Londres. Pero el Führer no contaba con la determinación de la ciudad. Los londinenses tienen un espíritu increíble y pusieron en práctica el lema «Mantén la calma y sigue adelante». Mantén la calma y sigue adelante. Es un mantra para los británicos. No es solo una frase ingeniosa que se pone en una taza de café. Es realmente una forma de pensar. Durante los bombardeos, el primer ministro Winston Churchill consideró a la Catedral de San Pablo un símbolo de la resistencia de Londres, un edificio que debía ser protegido a toda costa. Pero el 29 de diciembre sufrió el ataque de la Fuerza Aérea Alemana. En las primeras 3 horas lanzaron más de 120 toneladas de explosivos sobre Londres. Las llamas envolvieron las zonas aledañas a la catedral y la cúpula recibió un impacto directo. Bomberos y voluntarios lucharon con arrojo contra las llamas. 300 años después de que el templo original fuera destruido en el gran incendio de Londres, la nueva catedral se enfrentaba al mismo sino. Desde la azotea del edificio de... Londres es milenario y no tiene un trazado en cuadrícula, ni nada así. Hay que aprenderse la dirección de cada calle y en qué sentido desembocan. Quizás creas que vas en línea recta, pero de hecho, si miras un mapa, vas trazando una especie de gran curva. Si alguna vez miras un mapa de Londres, la cabeza te dará vueltas. Parece un plano de espaguetis. No sabes cómo llegar a ningún sitio. Londres es tan enrevesada que los taxistas deben pasar el que es considerado uno de los exámenes más difíciles del mundo, llamado el Knowledge. El knowledge es lo que tenemos que aprendernos. Todas las calles, carreteras, avenidas y edificios públicos en 10 kilómetros a la redonda desde Charing Cross, que es el centro de Londres. Algo así como 30.000 calles y unos 60.000 sitios de interés que tienes que saberte. ¿GPS? ¿Eso qué es? Lo tienen todo aquí dentro. Pero todo ese conocimiento tiene un efecto inesperado. Un reciente estudio científico mostró que una parte del cerebro de los taxistas de Londres es más grande que la del resto de nosotros. El knowledge afecta al cerebro. Dentro del cerebro está la memoria, el hipocampo, y eso es lo que nos crece a los taxistas de Londres. Eso no será fácil que se nos olvide, pero tampoco otra consecuencia del plano medieval de la ciudad. Sus estrechas y sinuosas calles fueron las causantes de una catástrofe en el siglo XVII. Atestada de casas de madera, Londres era como un polvorín. Una chispa y toda la ciudad ardería en llamas. Londres, 2 de septiembre de 1666. Acababa uno de los veranos más calurosos de la historia. Era una ciudad sucia, castigada por la peste, con 500.000 de personas que vivían hacinadas en viejas casas de madera. A primera hora de la mañana se origina un incendio en una panadería de Pudding Lane.
La proximidad de los edificios hizo que el fuego se propagara con rapidez, alcanzando tejados de paja seca y casas de madera. En un intento por contener las llamas, el rey Carlos II emitió una orden audaz: volar las casas en la trayectoria del fuego para detener su avance. El cortafuegos evitó que se extendiera, pero el incendio rugió durante 5 días. Milagrosamente solo murieron 6 personas, pero gran parte de la ciudad yace entre las ruinas humeantes. El rey encomendó al gran arquitecto británico Christopher Wren la reconstrucción de la ciudad. Wren vio un lienzo blanco, lo echó todo abajo y rediseñó la ciudad desde cero. Propuso una trama de bulevares y plazas como las previstas para París. Pero los ricos terratenientes no querían redefinir las lindes de sus propiedades. De modo que Wren comenzó a reconstruir la ciudad sobre el trazado medio. Cuando en 1837 la reina Victoria se trasladó a él, consideró que no era lo suficientemente grande y se aseguró de que al menos tuviera 240 estancias. Para que nadie pudiera ver las habitaciones, la reina presionó para que se prohibiera por ley la construcción de edificios de más de 25 metros de altura en Londres. Una cosa que me fascina de Londres es que la ley de urbanismo se hizo a petición de la reina. Nadie podía construir un edificio cuya altura permitiese ver el interior del palacio. Eso nos dice mucho de Londres y de los valores ingleses. Fue a mediados del siglo XX cuando la normativa se flexibilizó. De hecho, hasta 1962 no se construyó un edificio más alto que San Pablo. Pero ahora el skyline de Londres está llegando a las nubes. Siete de la mañana. El chef Daniel Doherty se dirige a su trabajo. Toma el ascensor hasta la planta 40. ¡Qué vistas! Daniel trabaja en la Torre Heron, uno de los 22 rascacielos singulares que se han construido en los últimos 10 años. Si los neoyorquinos le dan nombres a sus rascacielos como Empire State Building, probablemente los londinenses hagan lo mismo. Pues no. Está el rallador de queso, El pepinillo la esquirla. y el walkie-talkie. Les ponemos motes. Tenemos un sentido del humor un poco insolente. En lo alto de la Torre Heron se encuentra el Duck and Waffle, donde Daniel es el chef. A diferencia de Nueva York, que nunca duerme, Londres, a pesar de su afición por el té y el café, sí duerme. Y no muchos de sus 8.000 restaurantes están abiertos después de medianoche. El Duck and Waffle es una de las pocas excepciones. Este restaurante está lleno a las 3 de la mañana. Y si vienes un sábado a esa hora, está a rebosar. Pero de clientes que vienen a cenar, no a beber. Esto no es una discoteca o un bar de madrugada. Es un restaurante abierto 24 horas. Todos estos rascacielos le dan a Londres un aspecto muy del siglo XXI. Nunca había estado en Londres y pensé, bueno, será una ciudad vieja, pero intenta ir más allá, tanto en arquitectura como la propia gente. Pero lo hace sin atentar contra la historia, sino de una forma natural y más orgánica. Es una ciudad fascinante, en la que lo antiguo y lo moderno van de la mano. Este es llamado La Esquirla, el edificio más alto de Europa Occidental y uno de los más nuevos. Sin embargo, se alza cerca de uno de los puntos de interés más antiguos, Borough Market. Es alucinante. El otro día descubrí que lleva aquí 1000 años. Es asombroso. Borough Market lleva abriendo sus puertas ininterrumpidamente desde el año 1014.
Es el mercado más antiguo de Londres y punto de encuentro de los amantes de la comida. Puedes comprar un par de faisanes y volver a casa andando como Enrique VIII o comprar zumo recién hecho. Es alucinante, algo genuino. Engordaría mucho si viviera aquí porque me pasaría el día comiendo. Aquí es posible encontrar todo tipo de alimentos. Borough Market es famoso porque hay alimentos de todo el mundo. Desde quesos franceses, aceitunas y pan, hasta pasteles ingleses, paella española y curries asiáticos. Todo un reflejo del ambiente multicultural de la ciudad. ¿Qué otra ciudad del mundo ha crecido más, se ha hecho más internacional y ha cambiado más en los últimos 10 o 15 años que Londres? Parece haber un equilibrio fantástico entre el Londres anglicano y el de los emigrados. Es toda una experiencia étnica. Borough Market es el lugar idóneo para degustar excelente carne de res, la base de una de las tradiciones de la ciudad, el Sunday Roast. Tiempo atrás, los trabajadores agrícolas eran obsequiados con este plato los domingos después de misa. ¿Con rábanos? Está tan arraigado en la cultura inglesa que los franceses llaman a los británicos roast beef. Si vienes a Londres, tienes que tomar carne asada porque por eso nos conocen en Inglaterra. Sí, si vienes a Londres, claro. Tienes que probar el roast beef para saber si te gusta. Creo que el roast beef y la idea de la carne asada es parte de nuestra identidad nacional. Esto emitió una orden audaz, volar las casas en la trayectoria del fuego para detener su avance. El cortafuegos evitó que se extendiera, pero el incendio rugió durante 5 días. Milagrosamente solo murieron 6 personas, pero gran parte de la ciudad yace entre las ruinas humeantes. El rey encomendó al gran arquitecto británico Christopher Wren la reconstrucción de la ciudad. Wren vio un lienzo blanco, lo echó todo abajo y rediseñó la ciudad desde cero. Propuso una trama de bulevares y plazas como las previstas para París. Pero los ricos terratenientes no querían redefinir las lindes de sus propiedades. De modo que Wren comenzó a reconstruir la ciudad sobre el trazado medieval original. Pero en lugar de madera, emplearon ladrillos y piedra. Se hizo una gran reconstrucción, pero la ciudad no se repensó tanto como la de París. Pero una parte del gran plan de Wren llegó a buen puerto. La Catedral de San Pablo reemplazó a la catedral original de madera destruida en el incendio. Su nuevo lema, cincelado en latín, es Resurgam, resurgiré. Y así fue. Tras 35 años de trabajos, la enorme cúpula de San Pablo era la segunda en tamaño tras la de San Pedro en Roma. Hasta la década de 1960 fue el edificio más alto de Londres. Y en 1981 era la única catedral lo suficientemente grande para la boda de Carlos y Diana. La Catedral de San Pablo es un edificio maravilloso y no hay nada igual. San Pablo es uno de mis monumentos favoritos de Londres. Las vistas desde allí son fantásticas. A 1,5 kilómetros al norte de San Pablo hay una segunda maravilla de la arquitectura británica. Conocida como la Catedral de los Ferrocarriles, St. Pancras es una de las estaciones más concurridas. Un monumento a la innovación que hizo de Londres la megaciudad que es hoy. Con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, las materias primas podían ser transportadas de forma rápida y eficiente desde Londres a las florecientes industrias de las afueras de la ciudad y a toda Gran Bretaña. En lugar de días, las mercancías llegaban en cuestión de horas, convirtiendo a todo el país en una maquinaria industrial cuyo motor era Londres. El que fuera el recinto cerrado más grande del mundo es hoy un sólido testimonio del ingenio de sus diseñadores. El director de la estación, Jay Newton, conoce todos sus rincones.
Es un edificio increíble. Nos da una idea de lo que llevó a cabo hace 150 años. Desde el tejado se aprecia el tamaño de la estación. Increíble, un edificio absolutamente increíble. El ferrocarril permitió que el norte de Inglaterra se conectara con Londres y eso hizo que Londres sea lo que es hoy. Fue lo que desplazó a las grandes industrias y a la revolución industrial desde el norte y todo lo que estaba pasando en el norte de Londres al propio Londres. Lo hizo disponible. Con el ferrocarril impulsando la revolución industrial, Londres creció exponencialmente de 2 millones de habitantes a 4 en menos de 30 años. Una ciudad de 65 kilómetros cuadrados se transformó en una metrópolis de 260. Creo que los trenes son muy importantes para Londres. Solo hay que fijarse en las estaciones. Ahí tenemos a San Pancras, a la que le han devuelto su gloria. Es maravilloso. Recientemente San Pancras ha tenido una renovación valorada en $1.000 millones. La propia estación se ha convertido en un atractivo. La antigua taquilla es ahora un bar. Y el Hotel San Pancras ha recuperado la perfección victoriana. Ahora podemos despertarnos en San Pancras, desayunar y tomar un tren para almorzar en París. Desde San Pancras, en 2 horas y media estás en París. Entre 5 y 6 en Aviñón. Y ha comenzado el servicio hasta Marsella. Así que en 6 horas podemos estar en Marsella, en el sur de Francia, desde el centro de Londres. Las grandes ciudades del mundo tienen historias ocultas a simple vista. ¿Cómo se convirtió un pequeño asentamiento romano en el centro del mayor imperio del mundo? Hace 2 siglos Londres era el centro de todo. ¿Cómo esta ciudad inventó el tiempo como lo conocemos, el término happy hour y el té de las 5? Era lo mejor que se había inventado nunca. Una ciudad medieval arrasada por el fuego, cómo resurgió de las cenizas y sobrevivió a los bombardeos alemanes. Mantén la calma y sigue adelante. Es realmente una forma de pensar. Cómo las máquinas de vapor originaron el plato londinense más popular, Fish and Chips. ¿Y cómo de la adicción a la cafeína surgió el primer mercado de valores del mundo? Esto es Londres y nunca volverán a verla del mismo modo. Megaciudades. Londres. Diez y media de la mañana. El vuelo 004 de British Airways procedente de Nueva York hacía la aproximación final a Londres siguiendo el curso del sinuoso Támesis. 2000 años antes, los romanos navegaron siguiendo el mismo curso y en un meandro del río construyeron un pequeño enclave al que llamaron Londinium. Hoy ese asentamiento es una megaciudad de 1.553 kilómetros cuadrados con 8 millones de habitantes. El capitán Colin Creer había pilotado este avión sin problemas a través del Océano Atlántico. Ahora él y su tripulación afrontaban su mayor reto: aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres, en el corazón de la capital. Aterrizar en el aeropuerto Ciudad de Londres es difícil porque la aproximación es muy vertical, pero hay que hacerla para evitar los edificios de Canary Wharf. La pista tiene solo la mitad de longitud que las internacionales. Los pasajeros disfrutaban de las vistas sin ser conscientes de que aquí no había margen de error. La reducida longitud de la pista es un resultado directo de la historia de la ciudad. Resulta que este espacio no se construyó originalmente para aviones, sino para barcos. Si retrocedemos 200 años, Londres era el puerto más concurrido del mundo. En 1815, en el apogeo del Imperio Británico, una cuarta parte de la tierra del planeta estaba bajo dominio británico y las riquezas del imperio fluían por este puerto. Hace 200 años, Londres era el mayor núcleo de comercio internacional del mundo, es decir, era el centro de un enorme imperio.
A principios del siglo XIX, casi 1,5 millones de personas vivían en Londres, la ciudad más grande del mundo. 100.000 londinenses se ganaban la vida en los muelles. Cada año 60.000 barcos, unos 165 al día, descargaban más de 8 millones de toneladas de mercancías. Entraban grandes barcos con bienes de todo el mundo, ya fueran especias, productos o textiles. Llegaban a ese punto que convirtió a la ciudad en lo que es hoy. Los muelles se llenaban de productos exóticos de las colonias del Imperio Británico. Casi 1/4 parte del globo formaba parte del imperio y todos esos barcos zarpaban y atracaban en Londres a diario. Al sur de los muelles hay un lugar que desafía al tiempo, o mejor dicho, lo define. Esto es Greenwich, donde se marca el tiempo medio de Greenwich, 5 horas más que en la costa este estadounidense. Mucho antes de los teléfonos inteligentes y el GPS, la navegación dependía de conocer el tiempo y tener una referencia común para ello. En 1884, Gran Bretaña estableció Greenwich como el punto cero para la hora universal y a día de hoy sigue siendo el centro del tiempo. Como Inglaterra era con mucho sede del poder dominante del mundo, tenía sentido identificar a tu país como el punto donde comienza a contar el reloj. Así que incluso hoy todo opera con el tiempo medio de Greenwich. Todo se ve en relación con él. El poderío naval británico decayó a mediados del siglo XX. Los viejos muelles fueron abandonados y una nueva fuerza surgió para ocupar su lugar. Los altos barcos fueron reemplazados por altos edificios y en la década de 1980 Londres se convirtió en un centro de las finanzas internacionales. Ahora Londres gana más dinero moviendo dinero que con cualquier otra actividad y todos esos contratos internacionales son impulsados por un elemento, el café, pero no de... Hoy los trenes llegan repletos de pasajeros. Pero hace 200 años a menudo se llenaban con otra carga, una mercancía que cambiaría Londres para siempre. 1.700 toneladas semanales de bacalao del Mar del Norte. En un tiempo fue un lujo altamente perecedero, pero los trenes hicieron del pescado un alimento que todos podían permitirse. Y nació el plato londinense por antonomasia, Fish and Chips. Sol Ruben es copropietario de un Fish and Chips en el oeste de Londres. Los ferrocarriles les permitieron traer el pescado desde los puertos del norte hasta Londres, la creciente ciudad del sur. Pero los puertos tradicionales de Escocia, Whitby y Hull, eran los que más rápido hacían llegar la mercancía al sur de Inglaterra y a la capital, que era obviamente donde había más gente que alimentar y una demanda más alta. Me encanta su simplicidad, el hecho de que solo son 2 ingredientes que saben fantásticamente bien y que te llenan. Es un plato muy sencillo, y a mí me gustan las comidas sencillas e informales. Y para mucha gente es un buen modo de compartir una buena comida, sin pretensiones ni necesidad de etiqueta. El Fish and Chips se sirve con puré de guisantes y se adereza con sal y vinagre. Así es el clásico plato londinense. ¿Qué me gusta del Fish and Chips? Que son 2 cosas fritas. Al ser una isla, el Fish and Chips fue la única comida que nunca se racionó durante la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el bacalao ayudó a salvar el reino durante la Segunda Guerra Mundial. 1940, Londres. Las bombas alemanas caían sobre la capital británica. Para vencer a los británicos, Hitler buscaba obligarlos a someterse. En lugar de objetivos militares, los bombarderos alemanes apuntaban a la población civil y a la ciudad de Londres. Pero el Führer no contaba con la determinación de la ciudad. Los londinenses tienen un espíritu increíble y pusieron en práctica el lema «Mantén la calma y sigue adelante». Mantén la calma y sigue adelante. Es un mantra para los británicos. No es solo una frase ingeniosa que se pone en una taza de café. Es realmente una forma de pensar.
Durante los bombardeos, el primer ministro Winston Churchill consideró a la Catedral de San Pablo un símbolo de la resistencia de Londres, un edificio que debía ser protegido a toda costa. Pero el 29 de diciembre sufrió el ataque de la Fuerza Aérea Alemana. En las primeras 3 horas lanzaron más de 120 toneladas de explosivos sobre Londres. Las llamas envolvieron las zonas aledañas a la catedral y la cúpula recibió un impacto directo. Bomberos y voluntarios lucharon con arrojo contra las llamas. 300 años después de que el templo original fuera destruido en el gran incendio de Londres, la nueva catedral se enfrentaba al mismo sino. Desde la azotea del edificio del Daily Mail, el fotógrafo Herbert Mason observaba la escena. Nadie podía ver la catedral con el humo y muchos pensaban que había sido arrasada. Pero cuando Mason tomó la instantánea, el humo se disipó y vio que la cúpula de San Pablo seguía en pie. Una de las grandes fotografías de los bombardeos es la de San Pablo rodeada por el humo de la ciudad, que de algún modo este bello trozo de historia acabará en pie. Es una especie de símbolo de la voluntad de los británicos ante la agresión nazi. Contemplar el heroísmo con el que se protegió ese edificio fue en parte lo que permitió a los Estados Unidos superar su aislacionismo y a acudir en defensa de Gran Bretaña en la guerra. Los bombardeos causaron la muerte de 30.000 londinenses y la destrucción de muchas viviendas de la ciudad, pero los nazis no lograron devastar la residencia más importante, el Palacio de Buckingham. Entonces era la residencia de Jorge VI. Hoy, 75 años después, es la de la reina Isabel II. En su fachada principal se encuentra el famoso balcón donde se asoma la familia real en acontecimientos públicos. Pero este balcón es un añadido reciente. Construido en 1703 para el duque de Buckingham y llamado entonces Buckingham House, era una residencia más modesta. 60 años después fue adquirida por la familia real y comenzaron las obras para convertirla en un palacio. De la forma que cabría creer. Pensamos en los cafés como una ventaja del mundo moderno, pero lo que la mayoría desconoce es que las cafeterías eran ya populares en Londres hace 300 años. El café era como el crack del siglo XVIII. Cuando la gente empezó a darse cuenta de lo fantástico que era, entraban en las cafeterías y se tomaban como 30 tazas al día. El café se importaba a Londres desde Turquía en el siglo XVII. Los efectos estimulantes de la cafeína calaron en los hombres de negocios londinenses en busca de nuevas perspectivas y las cafeterías pronto se convirtieron en el centro del mundo financiero hipercafeinado. Un hombre, John Castaigne, se aprovechó de estas reuniones de adinerados y empezó a publicar 2 veces por semana una lista con los precios de las acciones en su propio establecimiento. Se ganaban y perdían fortunas vendiendo acciones en su cafetería, y en 1773 se rebautizó como la Bolsa de Valores de Londres, que ahora negocia 3 billones de dólares. Hoy, Londres tiene más de 1.500 cafeterías en donde se bebe más café que en Nueva York. Es algo revelador, dado que no es la bebida excitante por la que los londinenses son más conocidos. Esa, obviamente, es el té. Te diré cuál es el mejor sitio para tomar una taza de té. Y no es en los grandes centros comerciales ni sitios así, es en las pequeñas casetas verdes de los taxistas. Hace unos 100 años había cientos de ellas en Londres y ahora es donde los taxistas pueden tomarse un descanso. Aparcan y la caseta está en el centro de la calle. Solo tienen unos 6 asientos, pero si no eres taxista no te puedes sentar. Puedes ir a la ventana para pedir una taza de té. Así me tomo yo el té en Londres. Es al sitio donde los taxistas podemos ir, tomar una taza de té, ya sabes, comer algo, y donde siempre hay otros taxistas. Un sitio donde ir y quejarse a gusto. Un sitio para descansar. Simon es uno de los 20.000 taxistas de Londres.
Pero tener una licencia es más complicado de lo que creemos. Para un estudiante, lo increíble es que los taxistas saben a dónde van. No tendrás que decirle nunca a un taxista de Londres cómo llegar a su destino. Londres es milenario y no tiene un trazado en cuadrícula, ni nada así. Hay que aprenderse la dirección de cada calle y en qué sentido desembocan. Quizás creas que vas en línea recta, pero de hecho, si miras un mapa, vas trazando una especie de gran curva. Si alguna vez miras un mapa de Londres, la cabeza te dará vueltas. Parece un plano de espaguetis. No sabes cómo llegar a ningún sitio. Londres es tan enrevesada que los taxistas deben pasar el que es considerado uno de los exámenes más difíciles del mundo, llamado el Knowledge. El knowledge es lo que tenemos que aprendernos. Todas las calles, carreteras, avenidas y edificios públicos en 10 kilómetros a la redonda desde Charing Cross, que es el centro de Londres. Algo así como 30.000 calles y unos 60.000 sitios de interés que tienes que saberte. ¿GPS? ¿Eso qué es? Lo tienen todo aquí dentro. Pero todo ese conocimiento tiene un efecto inesperado. Un reciente estudio científico mostró que una parte del cerebro de los taxistas de Londres es más grande que la del resto de nosotros. El knowledge afecta al cerebro. Dentro del cerebro está la memoria, el hipocampo, y eso es lo que nos crece a los taxistas de Londres. Eso no será fácil que se nos olvide, pero tampoco otra consecuencia del plano medieval de la ciudad. Sus estrechas y sinuosas calles fueron las causantes de una catástrofe en el siglo XVII. Atestada de casas de madera, Londres era como un polvorín. Una chispa y toda la ciudad ardería en llamas. Londres, 2 de septiembre de 1666. Acababa uno de los veranos más calurosos de la historia. Era una ciudad sucia, castigada por la peste, con 500.000 de personas que vivían hacinadas en viejas casas de madera. A primera hora de la mañana se origina un incendio en una panadería de Pudding Lane. La proximidad de los edificios hizo que el fuego se propagara con rapidez, alcanzando tejados de paja seca y casas de madera. En un intento por contener las llamas, el rey Carlos II